consideramos una matriz cualquiera y el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo, que se llama el espacio nulo de A, y que representa todos los vectores que al multiplicarlos por A nos dan el 0. Dentro de ese subespacio, ¿no? Bueno, primero sería interesante probar que es un subespacio, ¿no? Porque así a primera vista puede uno tener dudas, ¿no? Primero, es un subespacio de B. Bueno, estas son de las demostraciones bonitas del curso, ¿no? Fíjense. ¿Qué tengo que probar? Que dado dos vectores, una combinación lineal sigue perteneciendo al subespacio. Es decir, que por ejemplo, supongamos que X pertenece a S, Y pertenece a S y alfa fuera un escalar, ¿no? Entonces, si X pertenece a S, significa que A por X vale 0. Si Y pertenece a S, significa que A por Y vale 0. Entonces, ¿qué tengo que probar? Que alfa por X más Y pertenece a S. Le voy a poner una interrogante porque esto es lo que hay que demostrar, que es un subespacio. Entonces, para demostrar que pertenece a S, tenemos que demostrar que está en el espacio nulo, es decir, que la matriz A por este vector también es 0. Y bueno, fíjense que es cierto porque esto esta cuenta nos da que efectivamente A multiplicado por una combinación lineal de elementos de S también está en S, ¿no? Aquí, bueno, lo único que se hizo fue poner el escalar fuera. Esto es un vector A por X, entonces estoy poniendo el escalar fuera de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, primero ya nos convencimos de que el espacio nulo de una matriz es un subespacio, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Fíjense que en consecuencia, según el teorema anterior, la dimensión de S tendría que ser menor o igual que n, ¿no? De hecho, si esa matriz fuera cuadrada e invertible, entonces la única solución del A por X igual a 0 sería la solución trivial X igual a 0, y ese es un subespacio de dimensión 0. Pero en general puede haber toda una gama de vectores que al multiplicarlos por A dan 0, o sea, lo que se llaman las soluciones del espacio nulo. Aquí ya demostramos que eran un subespacio y por el teorema anterior su dimensión tiene que ser menor a n, lo cual es evidente porque son vectores de Rn que cumplen con una condición, que dice que es menor, es un subespacio menor a Rn, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? A ver, vamos a ver cómo construir esto. Fíjense, por ejemplo, estas dos ecuaciones, ¿no? O sea, supongamos que S es el subespacio dado por estas dos ecuaciones, es decir, en este caso la matriz A sería la matriz 1, 2, 2 menos 1, menos 1, 3, y X, Y, Z son vectores que pertenecen al espacio nulo, ya que A por X, Y, Z es igual al 0, 0, ¿no? Entonces, según los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Esto es un subespacio de R3, ¿verdad? Ahora, la dimensión tendría que ser 3 o menor que 3. ¿Cómo sabemos la dimensión?
O vamos a resolver las dos preguntas de una vez. ¿Cómo hallamos una base? Y después, al hallar la base, ya queda automáticamente definida su dimensión. Ok, entonces, partimos de la matriz aumentada e intentamos llevarla a una submatriz de esa matriz de 2 por 3, la del lado izquierdo, ¿no? Se trata de llevar a una matriz de identidad. Bueno, unas pocas cuentas demuestran que esto se puede llevar a esta forma: 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, aquí estaría la matriz de identidad, 0, 0, ¿no? Y al llegar allí, ¿verdad?, nos damos cuenta de que hay entonces dos ecuaciones. La primera, que sería x más z es igual a 0, y la otra, que sería y menos z igual a 0. Como y menos z vale 0, y valdría z, z valdría z, y x valdría menos y, menos z, perdón. Entonces, un vector típico que pertenezca a ese subespacio de nulo sería un vector de la forma menos z, 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 es decir, z menos 1, 1, 1, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos necesito para generar cualquier elemento del espacio nulo? Nada más necesito este vector, de manera que una base sería él solo y la dimensión sería 1. Y observen que 1 es menor o igual que 3, ¿no? O sea, que era la dimensión de R3. Quiere decir que ese es un subespacio de R3 y por lo tanto su dimensión es más pequeña que 3, ¿no? Bueno, por supuesto, también puede ocurrir cuando nosotros tomamos un espacio nulo, la dimensión pudiera ser cualquier número entero entre 0 y 3. Fíjense cuáles serían las opciones. Si el sistema solamente acepta la solución trivial, que es el 0, entonces la dimensión es 0 porque el espacio nulo se vería reducido a su mínima expresión, que es el vector nulo, ¿no? En el caso que tenemos aquí, ya ven que puede tener dimensión 1, pero también pudiera tener dimensión 2. Por ejemplo, si necesito, ¿cómo tendría dimensión 2? Bueno, por ejemplo, si esta fila se anula completamente, si hubiera quedado en ceros, porque entonces nos queda una sola ecuación. X es igual a menos z, y claro, entonces x vale menos z, z vale z y y vale lo que sea. Quiere decir que para generar cualquier solución necesito dos variables, la y la z, o dos cosas. Y entonces, bueno, al agrupar convenientemente van a tener una base con dos elementos, ¿no? O sea que el espacio puede tener dimensión 2, ¿no? A ver, en principio puede tener dimensión 3 también. ¿Cómo puede tener la misma dimensión? Bueno, si A es la matriz nula. Si A es la matriz nula, cualquier vector de R3 al multiplicar A por X me va a dar 0. Quiere decir que si A es la matriz nula, su espacio nulo es todo R3 y por lo tanto la dimensión es 3. Es decir, que hay las 4 combinaciones posibles. La dimensión puede ser 0, 1, 2 o 3, ¿no? Pero siempre menor o igual que 3, ¿no? Ok, vamos a ver. Ahora, hay un asunto que tiene que ver con las bases. Para demostrar que algo es una base, se necesitan dos condiciones: que sean vectores linealmente independientes y que generen. En realidad, en el caso del
de este ejemplo yo solamente demostré que generan, ¿no? O sea que cualquier vector se puede escribir en términos de él, pero es un solo vector, que dice que tiene que ser linealmente independiente, a juro, ¿no? Entonces, pero en el caso de que la dimensión de este espacio sea 2, este proceso ya demuestra también que son linealmente independientes, ya que, por ejemplo, si tuviéramos esto en términos de dos variables, ¿no? Digamos, este caso de que esto se anulara, entonces tendríamos x más z vale 0, es decir, que x valdría menos z, z valdría z y y valdría lo que fuera, ¿no? Cuando uno separa esto en términos de x, de y multiplicado por el vector 0, 1, 0, más z por el vector menos 1, 0, 1, claro, al igualar esto a 0, se ve que x y y tienen que dar 0. En consecuencia z también, y entonces también son linealmente independientes, ¿no? Quiere decir que este proceso ya automáticamente demuestra que son linealmente independientes, ¿no? Pero en general nos podemos ahorrar una de esas dos cosas si sabemos cuál es la dimensión del espacio. Entonces, la forma de ahorrárselo es el siguiente, es utilizando el siguiente teorema. Bien, este resultado les dice lo siguiente, por ejemplo, que si yo quiero conformar, digamos que B valga R3, como yo sé que la dimensión de R3 es 3, si a mí me dan 3 vectores y me dicen prueben que eso es una base para B, por la definición yo tendría que probar primero que son linealmente independientes y después que generan. Pero de esta manera, al coincidir, al ser exactamente el mismo número de vectores, es suficiente con demostrar que son linealmente independientes, ya que automáticamente, al ser la misma cantidad de vectores que dimensión, tienen que ser generadores también, ¿no? Bueno, esto no es muy difícil, también se prueba por reducción al absurdo. Se supone que no son una base, es decir, que no generan, por lo tanto hay un U perteneciente a B que no se escribe como una combinación lineal de ellos, pero como los demás son linealmente independientes, entonces uno trata de escribir cuánto vale una combinación lineal de los elementos de los n vectores e incluye al otro vector también. Entonces, utilizando la independencia lineal, se concluye que se concluye una contradicción, que dice que sí deben generar, ¿no? Esa es más o menos la forma de probar esto. No sé si vale la pena. Ok. Bueno, entonces fíjense que estos son todos los temas, o todas las cosas que hay que saber sobre la base de un espacio vectorial y la dimensión del espacio vectorial. Aprovechando entonces que hoy hay que hacer una revisión, aunque sospecho que no será demasiado extensa, ¿no? Por los resultados creo que no. Los de 25 no van a reclamar puntos, ¿verdad? Me supongo. Ajá. Entonces, yo voy a aprovechar entonces el resto de la clase, porque además tenemos reunión de cátedra, hay que ir un poquito antes, entonces vamos a parar aquí para hacer la revisión de pruebas.